Hace apenas unos años, muchas personas en Estados Unidos todavía creían en una idea bastante simple. Si estudiabas, trabajabas duro, mejorabas tus habilidades y tomabas decisiones financieras responsables, tu vida debía avanzar aunque fuera lentamente en la dirección correcta. Tal vez no te harías rico de la noche a la mañana, pero al menos podías confiar en que el esfuerzo constante terminaría generando estabilidad. Hoy esa confianza se ha debilitado de una forma que resulta difícil ignorar. Sobre el papel, la economía estadounidense no parece estar en crisis. El desempleo está lejos de los niveles vistos en grandes recesiones. Muchas corporaciones siguen reportando ganancias récord y el mercado bursátil ha alcanzado máximos históricos en repetidas ocasiones. Sin embargo, esa historia macroeconómica convive con otra muy distinta, una que millones de personas sienten cada vez que revisan su cuenta bancaria después de cobrar su salario. La pregunta entonces no es por qué todo se ha vuelto más caro, porque eso ya es evidente. La pregunta más importante es por qué incluso cuando muchas personas ganan más que antes, sienten que avanzan menos. Para entenderlo, no basta con mirar la inflación. Hay que observar cómo varias presiones económicas se están acumulando al mismo tiempo y están cambiando la manera en que la gente planifica su futuro. Cuando las personas piensan en presión financiera, normalmente imaginan una factura enorme o un evento dramático como perder el empleo, sufrir una emergencia médica o enfrentar una reparación costosa. Pero en muchos hogares estadounidenses, el deterioro financiero no ha llegado de esa manera. Ha sido mucho más silencioso. No hubo una sola factura que lo cambió todo. En cambio, fueron pequeñas subidas que empezaron a acumularse con el tiempo. Una suscripción de streaming aumentó unos $1 al mes. La prima del seguro del auto subió sin demasiada explicación. La compañía eléctrica añadió nuevos cargos por servicio. El Internet se encareció. El supermercado empezó a costar más, incluso comprando exactamente los mismos productos. Individualmente, ninguno de estos cambios parecía devastador. Ese es precisamente el problema. Los gastos pequeños rara vez generan alarma inmediata, porque cada aumento por sí solo parece tolerable. Sin embargo, cuando una familia absorbe decenas de incrementos durante meses o años, el efecto acumulado empieza a alterar por completo su presupuesto. Desde 2020, los precios al consumidor en Estados Unidos han subido de forma significativa. En varias categorías esenciales, el aumento fue todavía más agresivo. Algunos alimentos básicos registraron incrementos de 2 dígitos. Los seguros de vivienda y automóvil en ciertas regiones crecieron a ritmos de 2 cifras anuales. Para muchos hogares, el problema no fue simplemente pagar más, sino descubrir que sus gastos fijos crecían más rápido de lo que habían anticipado. Aquí aparece una diferencia importante entre sentir y medir la presión económica. La mayoría de las familias no detecta inmediatamente cuándo pierde capacidad de ahorro. Lo nota semanas o meses después, cuando revisa su cuenta bancaria y se pregunta por qué el dinero desaparece más rápido que antes. Ese cambio tiene consecuencias reales en el comportamiento. Las compras impulsivas se reducen. Las salidas se piensan más. Incluso gastos pequeños que antes parecían rutinarios, ahora requieren consideración. No porque todas las familias estén al borde del colapso, sino porque el margen de error se ha reducido. También es importante evitar una generalización excesiva. No todos los grupos están sintiendo esta presión con la misma intensidad. Los hogares de bajos ingresos suelen absorber el impacto, primero porque una mayor parte de su salario ya estaba destinada a necesidades básicas. En hogares de ingresos altos el ajuste puede tardar más en sentirse, aunque en ciudades caras, incluso salarios elevados pueden quedar rápidamente comprometidos por costos fijos altos. Lo relevante no es solo que la vida sea más cara. Lo relevante es que el ingreso disponible, es decir, el dinero que queda, después de pagar,
Lo esencial se ha comprimido. Y cuando ese espacio se reduce, también cambia la forma en que las personas toman decisiones financieras. Pero el aumento de costos por sí solo todavía no explica toda la historia. Durante décadas, una de las promesas más fuertes de la economía estadounidense fue la idea de progreso gradual. La lógica parecía clara, y para muchas familias funcionó durante años. Si desarrollabas habilidades valiosas, acumulabas experiencia y avanzabas profesionalmente, tu ingreso debía aumentar. Y si tu ingreso aumentaba, tu calidad de vida también debía mejorar. Ese vínculo no ha desaparecido por completo, pero para una parte creciente de la población se ha vuelto menos evidente. Hoy muchas personas reciben aumentos salariales o cambian de empleo por mejores salarios, y aún así no sienten una mejora proporcional en su vida diaria. A simple vista, esto puede parecer contradictorio. Si alguien gana más dinero que hace 3 o 4 años, ¿por qué sigue sintiendo presión financiera? La respuesta está en una distinción que muchas veces pasa desapercibida. Ganar más no siempre significa conservar más. El problema no está solamente en el salario nominal, sino en lo que realmente queda disponible después de cubrir los gastos esenciales. Cuando aumentan los costos de vivienda, seguros, salud, cuidado infantil y deuda, una parte importante de cualquier mejora salarial desaparece casi de inmediato. No todos los gastos presionan igual el presupuesto. Aquí conviene separar dos categorías. Por un lado están los gastos flexibles, como entretenimiento, restaurantes, vacaciones o compras no esenciales. Son gastos que pueden reducirse relativamente rápido. Por otro lado están los gastos fijos, y esos son mucho más difíciles de ajustar. La renta no suele bajar porque decidas ahorrar. Tampoco bajan fácilmente la hipoteca, el seguro médico o el pago mensual del auto. Cuando los gastos fijos ocupan una porción cada vez mayor del ingreso, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Eso ayuda a explicar por qué la actual crisis del costo de vida en Estados Unidos afecta incluso a personas que técnicamente están ganando más dinero que antes. El problema en muchos casos no es falta de ingresos, es rigidez financiera. Este cambio también altera la forma en que las personas interpretan el éxito. Hace una década, una promoción en el trabajo normalmente significaba más libertad. Podía traducirse en más ahorro, mejor vivienda o mayor capacidad de inversión. Hoy, para muchas personas, una promoción no siempre genera esa sensación de avance. En lugar de preguntarse cuánto más lejos están respecto al año anterior, muchas personas empiezan a hacerse una pregunta distinta: si podrían mantener el estilo de vida actual en caso de enfrentar un imprevisto. Ese cambio psicológico importa más de lo que parece. Cuando trabajar deja de sentirse como una herramienta de movilidad y empieza a sentirse como una herramienta de preservación, también cambia la relación con el empleo. La ambición se vuelve más defensiva. En lugar de perseguir crecimiento, muchas personas priorizan estabilidad. En lugar de asumir riesgos calculados, se enfocan en evitar retrocesos. Sin embargo, también hay que reconocer una realidad paralela. No todos están perdiendo terreno. Los hogares con activos financieros, inversiones o propiedades compradas antes del gran aumento de tasas de interés han logrado proteger e incluso aumentar su patrimonio. En muchos casos, quienes ya poseían activos importantes se beneficiaron del crecimiento del valor de esos activos. Eso revela una diferencia clave. La economía no está afectando a todos por igual. Para algunos, generar riqueza sigue siendo posible. Para otros, conservar estabilidad ya se ha convertido en el objetivo principal. Durante mucho tiempo, tener un empleo estable en Estados Unidos representaba algo más que recibir un salario cada 2 semanas. Para muchas personas, también significaba seguridad. Existía la expectativa de que si trabajabas bien, cumplías tus objetivos y mantenías una buena relación con tu empresa, tus probabilidades de conservar estabilidad eran razonablemente altas.
Esa percepción se ha debilitado de forma notable. En la última década, y especialmente desde 2020, millones de trabajadores han visto cómo empresas rentables anunciaban congelaciones de contratación, reestructuraciones internas o despidos masivos. Lo que vuelve este fenómeno particularmente inquietante no es solo la existencia de despidos, porque los despidos siempre han formado parte del ciclo económico. Lo que genera incertidumbre es ver reducciones de plantilla, incluso en compañías que siguen generando beneficios sólidos. Eso cambia la forma en que los trabajadores interpretan la seguridad laboral. Antes, muchas personas creían que un buen desempeño ofrecía cierto nivel de protección. Hoy, esa relación parece menos clara. Un buen rendimiento puede mejorar tus oportunidades, pero ya no garantiza estabilidad. Incluso una promoción puede dejar de sentirse como una capa de protección real. Para entender por qué sucede esto, hay que observar cómo operan muchas grandes empresas. Desde la perspectiva corporativa, reducir costos suele ser una de las formas más rápidas de mejorar márgenes y satisfacer expectativas de crecimiento. En ese contexto, la fuerza laboral muchas veces deja de verse únicamente como talento y empieza a analizarse también como uno de los mayores centros de costo. Ese enfoque no implica necesariamente que las empresas estén actuando de forma irracional. Muchas responden a presión competitiva, a accionistas y cambios tecnológicos. Sin embargo, para el trabajador promedio, el mensaje que recibe es otro. Incluso una empresa saludable puede reducir personal si considera que eso mejora su eficiencia. Esa percepción modifica el comportamiento antes incluso de que ocurra un despido. Muchos trabajadores mantienen su currículum actualizado, aunque no estén buscando empleo activamente. Otros monitorean ofertas laborales de forma constante. También ha aumentado el interés por ingresos secundarios, no siempre con la intención de hacerse ricos, sino como una forma de construir un plan de respaldo. Esto también ha alterado la relación entre empleados y empleadores. La lealtad que antes podía entenderse como una inversión a largo plazo se ha vuelto más condicional. Si una empresa puede priorizar flexibilidad cuando le conviene, muchos trabajadores también responden con su propia versión de flexibilidad. Dicho esto, sería un error concluir que todo el mercado laboral está deteriorándose de forma uniforme. Algunos sectores siguen mostrando fortaleza considerable. Áreas como salud, oficios especializados y ciertos campos técnicos continúan enfrentando escasez de talento en muchas regiones. Esto demuestra que el mercado laboral actual no es homogéneo. El verdadero cambio, entonces, no está únicamente en los despidos reales. Está en cómo las personas perciben el riesgo. Y cuando la incertidumbre se vuelve parte permanente del entorno laboral, incluso quienes conservan empleos estables empiezan a planificar su vida de forma más defensiva. Ese cambio mental prepara el terreno para otra preocupación que está creciendo rápidamente, una que no se relaciona solo con empresas, sino con el valor futuro del trabajo humano. Mientras muchos trabajadores todavía intentan adaptarse a un mercado laboral más incierto, otra preocupación ha empezado a influir silenciosamente en la forma en que planifican su futuro: la inteligencia artificial. Gran parte del debate público sobre Primeritin A suele centrarse en una pregunta extrema. ¿Va a reemplazar millones de empleos? Pero esa formulación, aunque genera titulares llamativos, simplifica demasiado el problema. La presión real no proviene necesariamente de despidos masivos inmediatos, proviene de la incertidumbre. Durante décadas, cuando se hablaba de automatización, la conversación se enfocaba principalmente en manufactura y tareas físicas repetitivas. El supuesto implícito era que ciertos trabajos intelectuales o creativos estaban relativamente protegidos. Ese supuesto ha comenzado a cambiar. Hoy la conversación ya incluye sectores que antes parecían seguros. Desarrollo de software, diseño, marketing, soporte al cliente, análisis de datos e incluso partes de servicios financieros y salud ya forman parte del debate.
Esto no significa que todos esos trabajos vayan a desaparecer. De hecho, el escenario más probable es bastante más complejo. En muchos casos, la IA no reemplaza completamente a una persona, sino que cambia cuánto valor produce cada trabajador y cuántas personas necesita una empresa para mantener el mismo nivel de productividad. Ese matiz importa mucho. Cuando una herramienta permite que un equipo pequeño haga el trabajo que antes requería más personal, la presión sobre contratación futura cambia incluso si no hay despidos inmediatos. Y ese cambio afecta el comportamiento mucho antes de reflejarse en estadísticas laborales. Algunos profesionales sienten presión para aprender nuevas herramientas lo más rápido posible, aunque todavía no esté claro cuáles habilidades serán realmente decisivas dentro de 3 o 5 años. Otros sienten que deben mantenerse constantemente disponibles, visibles y productivos para demostrar que siguen siendo valiosos dentro de sus organizaciones. Con el tiempo, esta dinámica también alimenta el agotamiento. No porque las personas estén trabajando menos, sino porque sienten que deben adaptarse continuamente a un entorno cuya dirección todavía no entienden del todo. Sin embargo, también sería un error interpretar la inteligencia artificial únicamente como amenaza. Toda gran transición tecnológica ha destruido ciertas funciones mientras creaba otras nuevas. La IA también está generando nuevas oportunidades, nuevos roles y aumentos potenciales de productividad. Empresas pequeñas pueden escalar más rápido. Profesionales independientes pueden automatizar tareas repetitivas. Nuevos modelos de negocio ya están emergiendo. El problema entonces no es la existencia del cambio tecnológico. Las economías modernas siempre cambian. El problema aparece cuando el ritmo del cambio supera la capacidad de adaptación de una parte importante de la fuerza laboral. Y cuando las personas dejan de confiar en que sus habilidades seguirán siendo valiosas en el futuro, planificar decisiones de largo plazo se vuelve mucho más difícil. Eso se vuelve especialmente visible en una decisión que durante décadas simbolizó estabilidad en Estados Unidos: comprar una vivienda. Para muchas personas en Estados Unidos, pocas áreas reflejan mejor la presión económica actual que la vivienda. Durante décadas comprar una casa representó estabilidad, independencia y una de las formas más importantes de construir patrimonio a largo plazo. Por eso, cuando la vivienda se vuelve menos accesible, el impacto va mucho más allá del sector inmobiliario. Durante años el debate se centró en el precio de las casas, pero hoy enfocarse solo en el precio ya no basta. El verdadero obstáculo es el costo total de entrada. Comprar una vivienda implica reunir el pago inicial, cubrir costos de cierre, asumir una tasa hipotecaria más alta, pagar seguro de vivienda, impuestos y gastos de mantenimiento. Incluso cuando los precios dejan de subir tan rápido, el pago mensual puede seguir siendo demasiado alto debido al costo del financiamiento. Eso ha cambiado por completo las matemáticas para muchos compradores. También es importante distinguir quiénes están siendo afectados, porque el problema no es igual para todos. Los adultos jóvenes enfrentan la barrera más visible. Ahorrar para el pago inicial mientras pagan renta y otros gastos esenciales puede tomar muchos más años que antes. La clase media en Estados Unidos enfrenta un problema diferente. Muchas familias todavía pueden mantener su vivienda actual, pero no pueden mejorarla fácilmente. Mudarse a una casa más grande o a una mejor zona escolar a menudo implica aceptar una hipoteca mucho más costosa. Existe además un tercer grupo propietarios con hipotecas antiguas a tasas bajas. Aunque en teoría están en una posición favorable, muchos evitan vender porque perderían condiciones de financiamiento difíciles de reemplazar. Esto reduce movilidad y limita la oferta de viviendas disponibles. Las consecuencias van más allá del mercado inmobiliario. Cuando comprar vivienda se vuelve más difícil, también cambian decisiones importantes de vida. Algunas personas retrasan el matrimonio, otras posponen tener hijos y muchas reconsideran mudarse por trabajo. Esto no significa que el sueño de ser propietario
haya desaparecido. Aún existen regiones más asequibles y hogares que siguen entrando al mercado, pero el acceso se ha vuelto más estrecho y más desigual. El sueño sigue ahí. Lo que cambió fue el tiempo, el esfuerzo y el nivel de ingreso necesarios para alcanzarlo. Y cuando incluso una meta tan central empieza a alejarse, surge otra preocupación: ¿qué pasa cuando un solo imprevisto puede destruir años de progreso financiero? Uno de los cambios menos visibles, pero más importantes en la vida financiera de muchos estadounidenses, es el aumento de la fragilidad económica. El estrés financiero actual no proviene únicamente de las facturas que ya llegaron. En muchos casos proviene de las facturas que todavía no existen, pero que podrían aparecer en cualquier momento. Una reparación importante del auto, una emergencia médica, una pérdida temporal de empleo o un problema de mantenimiento en casa pueden alterar rápidamente el equilibrio financiero de un hogar. Ninguna de estas situaciones es extraordinaria. De hecho, forman parte normal de la vida. Lo que ha cambiado es la capacidad de absorberlas sin consecuencias serias. En hogares de bajos ingresos, esta vulnerabilidad suele ser más evidente, porque el margen financiero ya era reducido. Pero el problema no termina ahí. Muchos hogares de ingresos medios parecen estables desde fuera. Tienen empleo, pagan sus cuentas y mantienen un estilo de vida funcional. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparente, una gran parte de sus ingresos ya está comprometida en vivienda, transporte, seguros deuda y otros gastos fijos. Eso crea una situación delicada. En papel pueden parecer financieramente sólidos. En liquidez real, muchas veces no lo son. Esta diferencia afecta el comportamiento de forma profunda. Cuando el margen de error desaparece, asumir riesgos se vuelve mucho más difícil. Cambiar de carrera, iniciar un negocio o mudarse por una oportunidad mejor deja de verse como una decisión estratégica y empieza a sentirse como una apuesta demasiado peligrosa. Por eso el miedo económico moderno no siempre consiste en quedarse sin dinero hoy. Con frecuencia consiste en la sensación de que un solo evento inesperado podría borrar años enteros de disciplina financiera. Y cuando millones de personas empiezan a pensar así al mismo tiempo, el problema deja de ser puramente financiero. También empieza a cambiar la manera en que la sociedad entiende el riesgo, la movilidad y el futuro. El problema no es solo que la vida en Estados Unidos sea más cara. El cambio más profundo es que planificar el futuro se ha vuelto menos predecible. Por eso la crisis del costo de vida en Estados Unidos genera tanta ansiedad. No se trata únicamente de precios altos, sino de la duda sobre si el esfuerzo de hoy traerá estabilidad mañana. La economía todavía crea oportunidades, pero ya no se sienten igual de accesibles para todos, especialmente para la clase media en Estados Unidos. En los últimos 5 años, ¿qué parte de tu vida cotidiana se ha vuelto más difícil de sostener?